Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Y estamos meditando en la carta a los Corintios o los Corintios, en el Perec 2 y 1. Perec 2, paso 1. Y dice así: Yo, hermanos, cuando fui a vosotros para proclamar el misterio de Dios, no lo hice con discursos pomposos, adornos con filosofía, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Yeshua el Mashiach, y a este colgado en un madero. Y llegué a vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi verbo ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de filosofía humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté en la filosofía de los hombres, sino en el poder de Dios. Una de las cosas importantísimas que el siervo, sobre todo los maestros de Torah, y en el caso de Rab Shaul, tenía muy claro, era la razón por la cual llegaban a un lugar, y en este caso les explica a los ajín, a los hermanos de Corinto, les explica la razón y cómo fue y que llegó. Ya para esto, en la escritura de esta carta, ya había pasado un tiempo en que había llegado la primera vez allá a Corinto, y consecuentemente esta carta les hace mirar las condiciones de su corazón y la perspectiva que él tenía cuando llegó allá, cuál era la visión y la misión que él tenía, cuál era cuál era la razón por la cual decidió estar allá en Corinto. Entonces, habla de varias cosas aquí, pero entre las que habla precisamente es en el hecho de la forma en que esencial, sustancialmente, por la que él buscaba y buscó estar en Corinto. Y una de ellas es, y la más importante que centra aquí, es precisamente que presentara a Yeshua, el Mesías, colgado en un madero. Es decir, hacer entender y comprender qué implicaciones tenía para los gentiles el hecho de que el Mesías prometido de Israel, el Mesías judío de Israel, hubiese ya cumplido el Eterno la promesa de enviarlo, y que consecuentemente, al estar el Mesías prometido ya en el contexto histórico, entonces él tenía la responsabilidad de darlo a conocer, y de darlo a conocer a las naciones, en este caso al pueblo corinto. Entonces eso es algo muy, muy, muy importante, porque dice: a mí no me importó preguntar cómo, quién eran, y no, sino lo que le importaba a él era dar a conocer con vehemencia, con conocimiento, con teología. Pero hay algo más que toca aquí, que es muy importante, porque recordemos que los judíos querían milagros, y los griegos, como dijo ya en la introducción, buscaban sabiduría. Y entonces una de las cosas importantes que demostraban y mostraban que el Mesías era el enviado de Hashem, no era por la palabrería, o por la filosofía, o por la forma en que se expresaba o se hablaba, porque pues había muchísima gente que incluso llevaba muchas filosofías a los pueblos. Y entonces no crean que nada más llegaba y el único que era escuchado era nuestro maestro Rab Shaul, ¿no? Sino, si recordamos, ahí se los dejo de tarea, lean por favor allá en Hechos, cuando Rab Shaul llega a Atenas, y a donde incluso tienen un montón de nichos
y por si faltara algo, hay un dicho que dice al Dios no conocido. Y eso habla de la mentalidad que se tenía. Había mucha apertura, había mucha filosofía que se movía allí, y consecuentemente con la forma de mirar y ver el mundo, incluso por si le faltaba algún Dios, pues ahí había. Cosa que aprovechó precisamente Rab Shaul, y cosa que realmente los escollos extraordinarios que podemos nosotros descubrir, incluso no solamente en los pueblos, pero también en la gente, a la hora de hablar, del Mesías de Israel, no de Jesús, sino del Mesías de Israel, Yeshua. Esto es algo y debe ser algo extraordinario en la vida de todos y cada uno, y debemos buscar los escollos, es decir, las formas para poder penetrar con la palabra. Y en este caso, Rab Shaul dice: lo que me importó a mí para llegar con ustedes es a Yeshua, el Mesías, y colgado en el madero. Y llegué a vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, no iba muy valiente, no. Él sabía que enfrentar a la gente, enfrentar las circunstancias no era cualquier cosa. Y entonces nos habla precisamente de la forma en que él llegaba. En otras palabras, no iba confiando en él, no iba confiando en su sabiduría, no iba confiando en nada. Y añade: y ni mi verbo, es decir, esa forma que se tiene la gente que habla o que se habla cuando tiene uno la facilidad de palabra y todo eso, dice: y ni mi verbo ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de filosofía humana. Entonces, ¿qué estamos hablando? No es la forma, la sabiduría para poder hablarles, la confianza que tenía Rab Shaul para llegar y hablarles a toda esta gente que estaba en Corinto, sino con demostración del Espíritu y poder. Y esto es algo muy importante, porque les diremos que Rab Shaul no iba nada más con puras palabras, sino oraba y sucedían las cosas. Y el ejemplo del hombre aquel que tenía una muchacha que le sacaba provecho porque tenía un espíritu de adivinación, si recordarán todo esto. Y entonces una cosa que sucedía es que cada vez de que esta muchacha veía a los siervos, a Rab Shaul y a su compañero de milicia, los veía, siempre estaba diciendo: estos son los siervos del Dios Altísimo, y siempre estaba, ya llegó el momento que ya lo tenía ya hasta acá, a Rab Shaul, y entonces en ese momento se voltea y echa fuera al demonio. Es una demostración de poder. Cuando incluso él oraba y se sanaban los enfermos, porque también él iba investido del poder de lo alto. Eso es muy importante, porque no es que él lo hiciera, vamos al punto. No es que él lo hiciera, es que la presencia del Eterno obra y opera a través de él. Lo mismo sucedía con nuestro Santo Maestro. Nuestro Santo Maestro echaba fuera demonios, levantaba muertos, a los paralíticos hacía caminar, a los mancos les crecía la mano. No, una cosa tremenda, pero todo lo hacía a través o por el poder de Dios manifestado en su vida, la divinidad operando de una manera extraordinaria en su vida. Lo mismo sucedía y sucedió con los discípulos de nuestro Santo Maestro, porque tenían que dar a conocer al Mesías de Israel. No van a llegar: pues fíjense que yo conocí a un hombre allá y que es así es. No, porque la gente también tenía que ver y mirar el poder y la gracia del Eterno. Esto es algo muy importante, porque te voy a decir que eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Hay quien se dedica solamente a enseñar, pero hay quien entendemos precisamente que la oración y la presencia del Eterno nos impulsa a poder hablar y también
a orar por las personas, porque hay mucha gente enferma, hay mucha gente con muchas dolencias que no necesariamente son físicas, pero que son del alma. Y el alma nadie lo puede sanar no solamente nuestro Dios. Y por esa razón también los enviados, los que enseñamos, los que instruimos, tenemos esa misión de ayudar a las almas a restaurarse, a recibir refuerzo el mar, a fortalecerse, a hacer cambios sustanciales en su vida, a que verdaderamente sus cambios morales se den en su vida, y eso no se puede hacer solamente porque sí, sino debe haber un cambio y un mover del Ruach operando en el alma de la persona, y que casi por lo regular la gente cuando está enferma va con el doctor, pero las cuestiones que quedan precisamente y que muchas veces no se tocan es la cuestión del alma, y es ahí a donde el Eterno nos dirige, es ahí donde el Eterno opera y donde podemos ayudar en muchas ocasiones, no porque nosotros lo hagamos, sino porque el Eterno lo hace. Solamente Él es el que hace las cosas. Nosotros somos utensilios de barro y nos sentimos muy privilegiados delante del Eterno cuando oramos por las personas y nos enteramos después de que ya se sanaron, de que ya están mejor, etcétera, etcétera, y eso nos alienta el corazón. Pero ese es el punto, ese es el parámetro, la medida que ocupaba Rab Shaul para llegar a los diferentes grupos étnicos, en este caso conito, y mostrar y demostrar que el Creador verdaderamente está llamando a la gente al arrepentimiento. Entender y hacer entender las implicaciones que tiene Yeshua ahora, ya después de que vino, murió, fue sepultado y resucitó y ascendió al tercer cielo. Entonces nosotros debemos entender precisamente las circunstancias, las situaciones que se dan en el contexto para poder ayudar a las personas a que puedan entender y comprender y hacer suya esta bendición tan grande, mostrando y enseñando quién es verdaderamente el Mesías de Israel. Y bueno, pues esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo para nosotros, que no solamente vamos enseñando Torah, sino nos preocupamos verdaderamente con las almas o de las almas. Eso es muy importante para nosotros, que se restauren, que se transformen, que cambien. No es llenarlas solamente de conocimiento, porque pues al final del día, recuerden que los griegos de eso se vivían de aprender por acá, porque es lo que les gustaba mucho, las cuestiones intelectuales, las cuestiones de un conocimiento nuevo, les daba comezón la oreja para escuchar, para saber, pero no era eso, porque no es un conocimiento para empezar nuevo, sino es un conocimiento desde la fundación del mundo, que fue mostrado y que fue demostrado por la creación. Y que la gente tiene que reconocer, conocer a ese Dios, y ahora al enviado de ese Dios para traer la redención a este mundo. Bueno, pues ese es el punto, y nos insta mucho a poder cada uno de nosotros conocer al Eterno y asumir que no solamente somos utensilios para dar a conocer al Dios Altísimo a través de Mashiach Yeshua, pero también a poder demostrar y mostrar que Él es el único Dios verdadero y su poder. Que tengas un magnífico día. Un abrazo. Shalom, shalom.